Liderdeproyecto.com, otra vez su amigo Raimundo Sánchez Ticó, vicepresidente de la mesa directiva de PMI Capítulo México. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo puede haber un relacionamiento entre las prácticas de PMP o proyectos tradicionales, las prácticas de análisis de negocio y las prácticas de proyectos ágiles, ¿sí? Si nosotros vemos un proyecto tradicional como PMP, podemos encontrar que pasa por los 5 grupos de procesos: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, ¿sí? Y dentro de planeación nosotros podemos identificar, de acuerdo al PMBOK, que existe un momento o un proceso en donde se hace un levantamiento de requerimientos como tal del proyecto, ¿sí? Ahora, pasando a la parte de análisis de negocios, ¿qué es el análisis de negocios? El análisis de negocios es, como su nombre lo indica, analizar el negocio para hacer un levantamiento o una gestión de los requerimientos efectiva, ¿sí? ¿Cómo podemos compaginar proyectos tradicionales como el PMBOK con análisis de negocios? Primer punto que considero clave que hay que entender. En el PMBOK, cuando nosotros hablamos de requerimientos, nos están indicando cómo gestionar los requerimientos del proyecto, ¿sí? Esto es bien importante porque cuando hablamos de los requerimientos del proyecto y nos preguntamos qué es un proyecto, y un proyecto es los esfuerzos para llegar a un producto, pues entonces los requerimientos de los esfuerzos pueden ser cuántas reuniones, cuántos papeles hay que documentar, cuántos esfuerzos de focus group hay que realizar, etcétera. Pero no estamos hablando de los requerimientos del producto per se, ¿sí? Los requerimientos del producto serían gestionados por la práctica de análisis de negocio, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos tener un levantamiento de requerimientos completo y efectivo, tendríamos forzosamente en nuestros proyectos que gestionar los requerimientos del proyecto, como dice el PMBOK, y los requerimientos del producto, como dicen las prácticas de análisis de negocio, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero empieza, como el nombre lo indica, un análisis de negocio. ¿Qué es esto? Pues voltear a ver qué está haciendo la organización, cuáles son los factores externos de la organización, hacia dónde se quiere ir, y después de esto, preguntarse. Esta es una pregunta que se hace la gente, los especialistas que tienen que ver con análisis de negocios. ¿Cómo resuelvo los problemas que tengo enfrente? Cuando nosotros planteamos los proyectos en cuestión de problemas, todo cambia, porque no es lo mismo. Nosotros podemos plantear un proyecto, pero posiblemente no resuelva ningún problema. El analista de negocios sí se pregunta qué problema va a resolver. Entonces, este análisis lo hace la figura del analista de negocio. Y después viene, siguiendo el ciclo de análisis de negocio, una etapa de planeación. ¿Qué quiere decir esto? Es planeación de cómo se va a gestionar y a elicitar los requerimientos del producto como tal. En esta planeación nosotros podemos identificar qué reuniones vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, qué técnicas de identificación de requerimientos vamos a hacer. Posiblemente ahí podemos identificar algunas metodologías con las cuales vamos a utilizar. Nos ponemos de acuerdo a quién vamos a involucrar para levantar los requerimientos y gestionarlos de nuestro producto, ¿sí? En un documento. Por eso es la etapa de planeación. Y siguiendo en este elemento o en este ciclo de requerimientos, nosotros podemos ver que viene la etapa de análisis. En la etapa de análisis ya es el ejercicio del análisis del producto como tal, ¿sí? Entonces ahí sí ya hacemos la elicitación de los requerimientos, ¿sí? Y después de hacer esta elicitación de los requerimientos viene la parte de trazabilidad, que esto se casa con la parte de Project Management, en donde estamos en monitoreo y control. Mientras nosotros estamos en el proyecto en monitoreo y control, nosotros estamos haciendo la trazabilidad de los requerimientos. Son procesos muy iterativos. Y finalmente viene la evaluación del producto, que siguiendo la línea de tiempo, en administración de proyectos estaríamos también en monitoreo y control. Ahora, ¿cómo entran las prácticas ágiles aquí? Las prácticas ágiles se utilizan por ciclos más cortos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en un proyecto tradicional planeamos todo, hacemos un project plan a un año, nosotros en las metodologías ágiles hacemos planes a una semana. Entonces, esos planes a una semana nosotros podemos mejorar cada semana, podemos replanear cada semana, podemos analizar los riesgos cada semana, podemos repriorizar las actividades cada semana.
¿sí? Entonces, ese es el paradigma, ¿sí? A cada semana o cada intervalo se le llama sprint o iteración, cada intervalo corto de tiempo. Entonces, esa es la gran diferencia entre un proyecto tradicional y un proyecto ágil, que el proyecto tradicional haces una planeación a largo plazo y el proyecto ágil la haces a ciclos más cortos, una semana, 2 semanas, máximo un mes, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos, ¿sí? Pues tendríamos primero que cualquier proyecto, haciendo ya, juntando todo, cualquier proyecto tendría que tener una práctica de análisis de negocio. Y después tendríamos que revisar qué tipo de ciclo de vida vamos a tener. Si un proyecto con prácticas tradicionales o un proyecto ágil. Y en función de eso, ¿sí? Nosotros tendríamos ya que hacer el análisis de negocio conforme al ciclo de vida que nosotros seleccionamos. La realidad es que los proyectos hoy en día son muy complejos y necesitamos aplicar una mezcla de todas estas metodologías y todos estos marcos de referencia. Va a ser muy difícil pensar que un proyecto es totalmente ágil o que un proyecto es totalmente tradicional. Posiblemente un proyecto tradicional sea más eficiente poner un 30% ágil y un 70% tradicional, o viceversa. Por ejemplo, la gente de Agile o de metodologías ágiles ven como una restricción un contrato, pero hoy en día pues, es muy difícil trabajar sin un contrato. Entonces, lo mejor es tener la mezcla de ambos. Bien, bueno, pues muchas gracias por su tiempo, y bueno, reitero mi nombre, Raimundo Sánchez Ticó, vicepresidente de la mesa directiva, y les agradezco mucho su tiempo. Gracias.